Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Hola. Gracias a todos por acompañarnos hoy aquí en la Semana Negra en la presentación de Descenso de Sandra Martínez Raguso. Lo primero que me gustaría aclarar es que aunque ellos tengamos el mismo apellido, soy Michael Martínez Raguso, no somos hermanos. No, soy de los Estados Unidos y nos casamos ahí y juntamos los apellidos. Y presento su novela hoy porque soy profesor universitario de literatura. Sandra es filóloga, tiene máster en lengua y literatura de la Universidad de Buffalo en Nueva York, donde también hizo estudios de doctorado. Y este año Sandra ha publicado 2 novelas, Arde la noche y Descenso. Además publicó otra novela negra, El juego de morirse, en 2019, su primera novela. Y también ha participado en 2 antologías literarias dirigidas por José Luis Muñoz. Y sobre Descenso, es una novela negra psicológica que se centra en la experiencia traumática vivida por una mujer, Laura, una española que vive en los Estados Unidos y está casada con un norteamericano. Laura trabaja en la Universidad de Buffalo, donde está terminando un doctorado en literatura española. Debido a sus problemas de fertilidad, ella y su marido deciden ser padres de acogida con la intención de adoptar un bebé. Cuando la recién nacida, a la que cuidan, fallece de forma traumática, Laura intenta huir del dolor a través de la transgresión y el castigo corporal. La primera pregunta, está claro que la obra tiene algún componente autobiográfico, ¿no? ¿Cuánto de ti hay aquí en Descenso? Descenso es una novela en la que intenté integrar muchas de las experiencias que viví en Estados Unidos como madre de acogida infantil. Y es una novela también en la que se hace una gran crítica a este sistema norteamericano de acogida infantil, así como algunos elementos del mundo universitario y académico en Estados Unidos. Entonces, el personaje de Laura es un personaje que atraviesa algunas situaciones que van mucho más allá de lo que yo viví a nivel personal, pero que están completamente inspiradas en las vivencias que tuve en Estados Unidos, ya que sería imposible escribir esta novela sin haber experimentado lo que es ser una madre de acogida allí y sin haber vivido el tiempo que estuve viviendo en Estados Unidos, ya que yo tengo también ciudadanía americana, y hay que conocerlo muy de fondo para poder reflejar esta novela. ¿Y puedes explicarnos un poco el sistema de acogida, cómo funciona ahí en los Estados Unidos? Cuando mi marido y yo decidimos convertirnos en padres de acogida, habíamos estado mucho tiempo intentando tener un hijo a través de tratamientos de fertilidad in vitro. Conseguimos tener un niño, pero cuando intentamos conseguir quedarme embarazada otra vez, no funcionó. Entonces decidimos entrar dentro del sistema y convertirnos en padres de acogida. Lo que vimos allí, que es diferente de cómo funciona en España, es que allí la ley tiene un gran interés en reunificar estos bebés con sus familias, independientemente de las condiciones en las que estén las familias. Y todo esto proviene de un tema racista, porque antiguamente, hace muchos años, lo que ocurría es que muchos bebés de familias afroamericanas acababan en acogida infantil y familias blancas adoptaban a estos niños. Entonces, al final, nos encontrábamos con muchos niños afroamericanos criados por familias blancas, en las que el gobierno estaba quitando esta custodia a los padres. Entonces, con el paso del tiempo y la polémica que esto despertó, se acabó creando una ley en la que la reunificación infantil es lo más importante, es decir, hacer todo lo posible para que las familias biológicas recuperen a estos niños, a costa del bienestar de los niños en muchos casos. Entonces, como padres de acogida, tuvimos que lidiar con la situación de ver familias, especialmente madres, que no estaban preparadas para cuidar de estos niños, de estos bebés, ver cómo el gobierno, lo que es los servicios sociales, intentaban presionar para que consiguieran recuperar la custodia de los niños. Y
estás en ese momento cuidando de un bebé y ves que hay posibilidades de que vuelva a un núcleo familiar muy inestable y peligroso en muchos casos, con temas de droga y de alcohol. Entonces, como madre de acogida es muy duro vivir esa situación y está reflejada en la novela. Has tocado ahora lo que es para mí una paradoja de la acogida, que es, por un lado, el deseo de adoptar a un niño y otro, la necesidad de reunificar con la familia. ¿Cómo gestionas esta contradicción en la novela? En la novela vamos a ver cómo Laura, la protagonista, reflexiona acerca de esta idea de una madre monstruo, una madre que no puede ser madre, a la que le han privado de esa capacidad de ser madre por las circunstancias, porque ella tiene problemas mentales o problemas de drogas o problemas de alcohol. Entonces ella reflexiona acerca de este asunto y se siente usurpadora, porque cuando acoge a una niña pequeña, a un bebé, Emily, que va a ser una de las protagonistas de la historia, se encuentra con que la madre biológica es una mujer joven con problemas mentales que realmente quiere poder ser madre de su hija. Entonces esta situación para ella resulta muy difícil de sobrellevar, porque por un lado quiere proteger a la niña, quiere adoptarla, pero por otro lado dice, ¿qué derecho tengo yo de robarle esta niña a una madre que quiere tener la oportunidad de educarla y de criarla? Entonces va a ser una paradoja en la que ella se va a ver inmersa a lo largo de la primera parte de la novela. Y hay otra escena, aparte de la niña principal hay una escena particularmente dura en la novela, en la que Laura y su marido acuden al hospital para acoger una niña de 3 años que ha sido brutalmente maltratada por sus padres. Y lo narras con muchísimo detalle. ¿Esto se basa en algo en tu experiencia personal? Sí, para mí hubo un momento en el que sentí como que se me abrían los ojos a lo que en la novela se llama el inframundo. Estas cosas que lees en las noticias pero que nunca experimentas de primera mano. Y me encontré de pronto en una situación en la que nos llamaron de servicios sociales para acoger a una niña de 3 años que estaba en el hospital. No nos dieron muchos detalles. Cuando llegamos, la niña había sido maltratada por los 2 padres, estaba en condiciones muy malas, tenía el cuello dislocado, moratones, señales de abuso, y encontrarte con eso de primera mano, acostumbrada a una vida en la que todo ese tipo de situaciones están veladas y siempre las ves en las noticias, pero nunca las vives de primera mano, para mí resultó aterrador y me hizo sentir como que entraba en una espiral. Y dije, me estoy metiendo ahora en un mundo en el que tengo que ser lo bastante fuerte para poder sobrellevar las situaciones que me voy a encontrar como madre de acogida y para poder apoyar a estos niños. Entonces, para mí resultaba muy importante reflejar ese momento que vivimos en el hospital en la novela, porque creo que es importante que la experiencia esté plasmada ahí para que se viva de primera mano y para que el lector pueda empatizar con lo que nosotros vivimos y con lo que le ocurre al personaje. Y has dicho que bajas al inframundo aquí. Hay otro inframundo en la segunda mitad de la novela. Se trata del mundo universitario en los Estados Unidos. Laura está inmerso en un proceso de estrés postraumático. Intenta dedicarse completamente a su trabajo como una forma de escapar, me parece. Así que aquí también hay un componente autobiográfico, ¿no?, de tu vida en la universidad. ¿Puedes explicarnos un poco cómo funciona ese sistema en los Estados Unidos y qué importancia tiene en la novela? En la segunda parte de la novela, Laura acaba de sufrir la muerte del bebé que está cuidando, de la niña que tiene en acogida. Es una muerte muy traumática para ella. Entonces, la segunda parte es supervivencia. Laura está intentando salir adelante y está aferrándose a todas las herramientas que tiene. Está intentando hacer terapia, también se está intentando apoyar en su marido, y una de las grandes fuentes de apoyo para ella es su trabajo. Ella está estudiando un doctorado en literatura española en Estados Unidos y se vuelca completamente en el trabajo para intentar evadirse de la situación que está viviendo.
Lo que me llamó la atención como estudiante de doctorado en Estados Unidos, una de las cosas es que el sistema allí funciona muy distinto. Es decir, por lo que tengo entendido aquí en España, para hacer un doctorado, tú terminas el máster y después, o a veces incluso la carrera, y después buscas un profesor como titular que te asesore, que sea como un consejero a lo largo de tu investigación. En Estados Unidos necesitas hacer el máster, es parte del doctorado, pero luego tienes que hacer otros 2 años de clases de doctorado, aparte de un examen cualificatorio. Entonces, Laura se encuentra en la última parte del doctorado, entonces lleva ya 4 años con sus compañeros y está terminando las últimas clases. Ahí vamos a ver un poco la dinámica tóxica que se respira en esta universidad, que es una universidad de élite. En la realidad no lo es la Universidad de Buffalo. Pero en la novela he querido reflejar la presión de una universidad de élite, pues una universidad como Harvard o Yale, en la que los estudiantes de doctorado están constantemente compitiendo y al mismo tiempo los profesores universitarios adquieren un aura casi de dioses. Hay ciertos profesores universitarios que tienen mucho prestigio, muchas publicaciones, unos sueldos astronómicos y que simplemente entran en el aula y casi la gente aguanta la respiración al verlos y al estar con ellos, porque resultan muy intimidantes y tienen mucho poder a nivel psicológico sobre los estudiantes. Y esto va a ser algo muy importante en lo que le ocurre a Laura en la segunda parte de la novela, porque como un modo de escapar también ella va a conocer a un nuevo profesor joven, muy atractivo, muy exitoso, que acaba de unirse a la universidad. Y la relación entre los dos va a ser parte de este proceso de catarsis que va a experimentar Laura para intentar sobrellevar el trauma. Y tus novelas son muy psicológicas. Y en Descenso incluso tenemos unas escenas muy originales de terapia Gestalt, o Gestal para los españoles. ¿Tú tienes estudios de psicología? ¿Y por qué has incluido estas escenas en la novela, específicamente de Gestalt? Descenso es una novela muy psicológica, ya que ahonda en los efectos del trauma, en la psicología femenina. En Estados Unidos, cuando hice la carrera de filología, también hice lo que se llama un double major, o sea, doble licenciatura con psicología. Y además hice un máster que no llegué a terminar porque me mudé a España, en counseling, que es terapia. Entonces hay un tipo de terapia que se llama Gestalt, que a mí me resulta muy interesante a nivel literario porque es muy performativa. Es una terapia en la que, por ejemplo, se le da voz a los sueños y a los distintos elementos de un sueño y se le pide muchas veces al paciente que interprete distintos personajes intentando hablarse a sí mismo desde la perspectiva de otra persona o incluso de un elemento en el sueño. Entonces este lado performativo me resultaba muy interesante para incluirlo en la novela y para analizar las dimensiones del trauma que está viviendo Laura. Al mismo tiempo vemos también tratamientos que se utilizan con el trastorno de estrés postraumático, como por ejemplo el que se llama EMDR, que es un tratamiento que intenta cambiar los recuerdos a través de una especie de hipnosis, en la que los ojos se mueven siguiendo un péndulo y se intentan cambiar lo que es el proceso de almacenamiento de la memoria. Y dicen que es muy efectivo. Entonces vemos cómo Laura está intentando luchar por mejorar y por salir adelante. Y otro elemento psicológico es que Laura sufre esta situación traumática y en consecuencia empieza a castigarse a sí misma y a autolesionarse incluso. ¿Cuál es la conexión entre la experiencia traumática y el comportamiento autolesivo? Siempre me ha interesado mucho el tema de la autolesión, ya que me ha llamado mucho la atención y siempre me ha interesado saber de dónde vienen esos comportamientos que además son tan comunes, desgraciadamente, cuál es el origen y sobre todo, cuál es el placer o el alivio que se consigue a través de esos comportamientos autolesivos. Entonces, en el caso de Laura, cuando ella tiene un ataque de ansiedad y está completamente enganchada en algún recuerdo del trauma, ella lo que hace es que le gusta quemarse. Entonces, a través de ese proceso, ella siente como control sobre su cuerpo y siente un dolor que cuando desaparece le hace experimentar placer. Entonces, ese proceso psicológicamente acaba creando una especie de adicción
y de necesidad de entrar dentro del proceso autolesivo, ya que se liberan endorfinas. Entonces es casi como una adicción, es como si acostumbraras a tu cuerpo a engancharse en esos procesos para calmar la ansiedad y experimentar placer. Al mismo tiempo, Laura se va a introducir en un universo muy complejo con este profesor universitario, que resulta ser un hombre, no quiero hacer muchos spoilers, pero es un hombre bastante complicado, y ella también a través de él va a torturar su cuerpo desde una forma muy transgresora, va también a experimentar una especie de catarsis a través de la relación con este hombre, que es un hombre abusivo. Y relacionado con este tema, Laura es una mujer fuerte que recurre a ayuda psicológica para intentar salir adelante. Y, sin embargo, todo parece volverse en contra de ella. Y no estoy hablando del final de la novela, pero esto significa que a veces no hay salida en la vida. Okay. Es una obra muy cínica. Como escritora siempre tienes que decidir cuál va a ser el destino de tus personajes. Y en este caso yo quería reflejar la situación de la mujer en el sistema y en el patriarcado, y cómo muchas veces sientes que te estás aferrando a todo lo que tienes a tu alrededor y aún así el sistema te acaba comiendo, ¿no? Y te acaba devorando. Entonces vamos a ver cómo Laura se aferra a todo lo que puede, es una mujer fuerte, con muchos recursos, y va a hacer todo lo posible por intentar salir de la situación en la que se encuentra, pero al final se acaba enredando cada vez más y acaba descendiendo en un túnel en el que no encuentra en quién apoyarse. Y vemos cómo el sistema le falla a Laura, su marido le falla, su familia, todo el mundo que está a su alrededor acaba fallándole. Y yo quería reflejar esa situación de víctima en la que se encuentra ella como mujer, tanto en el sistema como en su entorno familiar. El patriarcado nos falla a todos, siempre, ¿no? Entonces, esta es una obra feminista, porque en tus novelas hay mucha violencia de género y maltrato hacia los personajes femeninos. ¿Y por qué es importante para ti mostrar esa perspectiva de la mujer en nuestra sociedad? Creo que ahora estamos cada vez viendo más voces subalternas y estamos empezando a poder escuchar la voz de personas que siempre han estado en silencio. Creo que las mujeres tenemos que empezar a contar nuestra historia. Entonces, la violencia de género, desgraciadamente, sigue siendo algo muy presente en la sociedad, y creo que necesitamos, como mujeres, escribir sobre ello y ofrecer nuestra perspectiva para no solamente conseguir que se llegue a todo el mundo y se cambien las cosas, sino también para poder expresar todo lo que llevamos como mujeres, es decir, la condición universal de ser mujer. Creo que es muy importante que todas nosotras lo expresemos, y también creo que para los hombres es necesario leer estos libros y poder conectar y empatizar con la experiencia femenina. Y todas estas novelas también tienen un componente erótico. ¿Y crees que es importante mostrar una mirada femenina en este tipo de escena? A mí me parece que el erotismo es una herramienta muy útil en la literatura, por eso siempre lo incluyo en mis novelas. Creo que con el erotismo puedes conseguir muchas cosas dependiendo de cuál sea el objetivo de la utilización de esa herramienta en la novela. En este caso, por ejemplo, me interesaba presentar lo que en inglés llamaríamos el gaze, es decir, la mirada masculina versus la mirada femenina. En una escena de sexo violento podemos ver cómo la visión del hombre es completamente diferente de la de la mujer. Y a mí me interesa reflejar eso en la literatura. Entonces, muchas veces en las escenas de sexo estoy buscando a lo mejor simplemente erotizar al lector o excitar al lector para que se enganche en la historia que estoy contando. Pero otras veces estoy intentando mostrar el horror del abuso desde los ojos de una mujer y al mismo tiempo la visión que tiene un hombre en ese tipo de situaciones, que es completamente diferente de la de una mujer. Entonces, este cambio de mirada, este cambio de gaze, es uno de los desafíos que yo he tenido en esta novela y que me parecía fundamental para poder contar la historia de Laura y para poder empatizar con este tipo de situaciones que siguen tan presentes en nuestro día. Y siguiendo este tema, además de la crítica que adoptas hacia el sistema de acogida en los Estados Unidos, en la novela nos encontramos con diferentes maneras en las que las víctimas de la violencia sexual se enfrentan a la situación. En los tiempos del Me Too, ¿crees que hay presión por denunciar? Es una buena pregunta. En los tiempos del Me Too,
todo esto ha cambiado y ahora parece que por fin las mujeres podemos hablar y podemos contar este tipo de situaciones de violencia y podemos denunciarlas. Sin embargo, al mismo tiempo existe un nivel de presión. Entonces, en la novela yo he querido reflejar eso. He colocado a dos mujeres en situaciones muy distintas, las dos han experimentado violencia de género, pero una de ellas, su forma de gestionarlo es lo contrario, no quiere tener que volver a revivirlo, no quiere tener que contarlo, no quiere que esa historia se haga pública y va a sentir la presión del resto de las mujeres y de la sociedad por denunciarlo, por asegurarse de que eso no vuelve a pasar, que el hombre no salga impune. Entonces me gustaría reflejar, y es lo que he hecho con la novela, que las mujeres tenemos que apoyarnos todas y que todas las opciones, todas las maneras de gestionar la violencia por parte de una mujer deben ser respetadas. Y no se puede presionar ni hacer uno ni lo otro. Cada mujer tiene su forma de lidiar con esas circunstancias y todo lo que podemos hacer es apoyarnos unas a otras. Pero no podemos poner este tipo de presión como la que experimenta Laura en la segunda parte de la novela. Y tus personajes masculinos también parecen muy bien construidos. ¿Y te resulta más complicado hacerlo? ¿Y qué papel tienen en la novela? Me encanta escribir personajes masculinos. Siempre me enamoro de esos personajes. Y en este caso, en la novela, nos encontramos con el marido de Laura. Me interesaba mucho que el marido de Laura, que se llama Paul es un buen marido, es un buen hombre y la quiere mucho, pero me interesaba reflejar cómo no hace falta ser un mal marido, ni una mala persona, ni no estar enamorado de tu mujer para que el matrimonio a veces falle. Paul también está experimentando el trauma que ha vivido Laura. Los dos han pasado por la pérdida de este bebé, pero cada uno lo está gestionando de una forma distinta. Y Laura, como madre, lo está llevando mucho peor que Paul. Ella intenta apoyarse en él, pero como la forma de lidiar con todo es diferente, Paul está acostumbrado a los silencios, a ser positivo, a salir adelante, que a mí me parece una actitud muy americana, en general, sobre todo por parte de los hombres en Estados Unidos, una actitud muy positiva de intentar seguir adelante y de no hablar las cosas. Para Laura va a ser muy difícil conectar con él, porque falta ese diálogo, ese bajar al fondo del pozo y estar juntos los dos ahí. Él no está dispuesto a hacer eso por miedo a derrumbarse, entonces es el que ha mantenido toda la vida de los dos a flote, el matrimonio, y el que la sujeta a ella, pero sin que los dos se encuentren en ese punto en común en el que deberían encontrarse, que es al fondo del abismo. Entonces Laura está ahí, pero él no está dispuesto a caer, quiere mantenerse firme para poder ayudarla. Entonces al final vemos cómo en un matrimonio una situación traumática resulta muy compleja de sobrellevar, y aunque se encuentren con personas que se quieren de verdad y que están muy unidas y se respetan, muchas veces no es suficiente para que el matrimonio salga adelante. Entonces Paul es uno de los personajes masculinos más importantes, pero también nos encontramos con el personaje de Colt. Colt es el hermano pequeño de Paul, es el cuñado de Laura. Es un chico muy inteligente, universitario, que tiene muy buena relación con ella, muy divertido, muy dinámico, mucho más hablador que su hermano, porque es mucho más joven. Lo que vamos a encontrarnos con Colt es que al final la inmadurez va a ser uno de los elementos que le incapacite para comprender lo que experimenta Laura. Entonces tampoco se puede apoyar en él. Y luego, por último, tenemos a Caleb, el profesor universitario, que sería el villano, que vamos a ver que es un personaje muy carismático, muy peligroso, en el que es muy fácil caer en la red que él teje alrededor de sus alumnas. Vamos a ver cómo esto revela una situación sistemática de abuso a nivel universitario. Y esto está basado también en hechos reales. Hubo un caso muy severo de abuso por parte de profesores universitarios en la Universidad de Colgate, en Estados Unidos. Es una universidad también de élite. Y entonces me llamó mucho la atención cuando vi cómo funcionaba esto, de profesores universitarios que abusaban de alumnas de doctorado, chicas muy inteligentes y muy preparadas, y la forma en la que psicológicamente iban tejiendo esta red para poder manipularlas. Entonces he querido también reflejar eso en la novela como parte del sistema que le falla a Laura. Y sobre la estructura de la novela, yo recuerdo que cuando empezaste a escribir era diferente. Ibas a alternar entre antes y después, y luego lo cambiaste. Entonces tenemos toda la parte de antes, es la primera mitad del libro, y luego después.
con el evento traumático, dividiendo los dos, ¿no? ¿Por qué decidiste cambiar? La estructura de una novela es fundamental y en este caso particularmente porque nos encontramos con flashbacks. Entonces me interesaba explorar diferentes maneras de trabajar esta idea de una vida pasada que es completamente diferente de una vida presente después de un hecho traumático. Entonces quería reflejar eso, lo hice a través del tiempo verbal, la parte del antes, justo antes de que ocurra el fallecimiento de la niña, es todo en pasado, mientras que la parte de después está escrita en presente, son capítulos más cortos, mucho más inmediatos y al mismo tiempo mucho más agresivos. Entonces, al principio había pensado en alternar un capítulo de cada, uno de antes y uno de después, porque me parecía interesante el ver cómo cambiaba el personaje de Laura y que fuera un contraste directo. Pero después me di cuenta que era muy difícil seguir el hilo narrativo y que a veces se perdía tensión narrativa, entonces decidí contar primero una historia y después la otra. Entonces es antes, hasta que ocurre el hecho traumático, y después dividido por ese momento que marca la vida de Laura. ¿Y de dónde vienen las ideas para tus novelas? Bueno, hasta ahora mis novelas han sido muy autobiográficas, pero la última novela que he publicado justo después, que se llama Arde la noche, es la primera novela de ficción completa que he escrito. Entonces, pues en general, cuando escribía novelas autobiográficas como esta, viene de vivir experiencias que te hacen estar constantemente dándole vueltas a algo y necesitas escribirlo como una forma de catarsis y también de denuncia, porque al final a todos nos gusta escribir lo que leemos y a mí me gusta leer literatura que me hace crecer, que me hace pensar, que me hace plantearme cosas y vivir cosas que yo no podría vivir de otra manera. Entonces ese fue un poco, ese es el fondo de esta novela. Sin embargo, con la novela de Arde la noche, que es ficción, me he inspirado mucho en la literatura de Donna Tartt, que es una norteamericana que es muy famosa y escribió un libro que se llama El jilguero, que os lo recomiendo a todos, que ganó el Pulitzer, me parece. Y me inspiré en esa relación entre madre e hijo. Entonces la última novela que he escrito es todo una ficción también en Estados Unidos sobre una madre y su hijo. Y me gustaba adentrarme en esa idea, ¿no? En la maternidad, desde un punto de vista diferente. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Sandra? ¿Quieres leernos algo? Tenemos como 2 minutos solo. Voy a leeros un fragmento muy cortito, es un fragmento poético. A lo largo de la novela he metido estos pequeños fragmentos poéticos evocadores. En este caso nos encontramos a Laura reflexionando y recordando cuando estaba cuidando del bebé antes de que ella falleciera y está simplemente evocando esos momentos, ¿no? ¿Te acuerdas? Noches de nieve tras los cristales, despertar bruscamente con los pies helados, guiada por suaves quejidos, preparar un biberón, 3 cucharadas de leche en polvo, agua mineral, entrar en el cuarto al fondo del largo pasillo, donde el llanto comienza a ser más acuciante, y sentir ese cuerpecito efímero en tu pecho estéril, la humedad bajo la nuca, un puño diminuto aferrado a ese mechón de tu pelo, sentarte en la mecedora cuando los labios glotones ya atrapan el biberón, al tiempo que su mirada se va adormeciendo y el silencio de la noche os envuelve, mientras Morfeo juega a esconderse entre sombras de color melocotón que se proyectan a través de una lámpara infantil donde solo existe su peso cálido sobre tu regazo y el sonido de la leche deslizándose por su garganta. Las mejillas son rosadas como amapolas, suaves y mullidas entre sus dedos. ¿Te acuerdas? Noches en que las horas desaparecían bajo tu almohada, el aire era tibio y el silencio cómplice, cual secreto compartido. La vida tierna, como escarcha sobre migas de pan. Muchísimas gracias.
Esta es la segunda novela de ella, pero para mí es mi favorita y la recomiendo muchísimo. Y ella puede firmar si les interesa. Gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.